El rey Luis XVIII no tenía ni el carisma ni el encanto de Napoleón. Francia tenía una monarquía constitucional, pero con los monárquicos amenazando la abolición de los logros de la Revolución y con una economía vacilante, el rey no era popular. Los Borbones lo estropearon todo. Si hubieran actuado con más eficacia y astucia, creo que Napoleón se hubiera quedado en Elba. Durante 10 meses, Napoleón observó y esperó. Entonces, el 26 de febrero de 1815, se escapó de Elba con un puñado de soldados y eludió a los barcos ingleses y franceses. Tras cometer un error y sufrir una desgracia, dijo, el hombre con ingenio regresa sobre sus pasos. Una vez en la costa, solo el ejército del rey separaba a Napoleón de París. 6 días después de llegar a Francia, se enfrentó a un regimiento de infantería que tenía órdenes de cortarle el camino. Napoleón avanzó solo a su encuentro. «Soldados», gritó, «si hay alguno entre vosotros que quiera matar a su general, a su emperador, aquí estoy». De repente los soldados empezaron a gritar, «¡Larga vida al emperador!». Dos semanas después, Napoleón se encontraba en la capital francesa. Luis XVIII había huido. Las noticias cayeron sobre Europa como una bomba. El demonio, dijeron sus enemigos, se ha desatado. De nuevo la mística de Napoleón. Allí estaba el emperador. ¡Viva el emperador!, gritaba París. Pero todo era una especie de locura. No tenía grandes esperanzas. Durante meses, después de la abdicación de Napoleón, los aliados se habían peleado entre ellos, cuando se encontraron en Viena para llegar a un acuerdo y determinar el tamaño de Europa tras la guerra. Ahora, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia se volvieron a unir. Declararon a Napoleón un forajido, un enemigo y perturbador de la tranquilidad del mundo, y prepararon a sus ejércitos para la guerra. Toda Europa estaba en su contra. No había posibilidad de que Francia venciera a esa coalición. A finales de mayo, los ingleses y los prusianos tenían 2 ejércitos en Bélgica. Los soldados austríacos y rusos estaban en camino. La única esperanza para sobrevivir de Napoleón era un último y desesperado intento. Planeó separar a los ingleses y prusianos y vencerles antes de que llegaran los austríacos y rusos. Napoleón reunió a su ejército y marchó hacia Waterloo. El destino de Napoleón se decidiría en un campo de centeno y tréboles de medio kilómetro de largo por 5 de ancho. Esperándole se encontraba el más famoso soldado inglés, el duque de Wellington. Alto, aristocrático, arrogante, despectivo, sin mucha imaginación, pero totalmente resuelto y con nervios de acero. Conocía a su ejército, sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Era muy bueno en defensa. Wellington lideró a 68.000 hombres, pero contaba con 72.000 más. Los prusianos, liderados por el mariscal Blücher von Wahlstatt. El mayor deseo de Wahlstatt era capturar a Napoleón y pegarle un tiro. Las tropas prusianas le idolatraban. Era viejo y tenía una expresión extraña. Tal vez eran sus cejas. Le gustaba la botella, pero le encantaba luchar y odiaba a los franceses. Con Blücher y los prusianos de su lado, Wellington dirigía al doble de soldados que Napoleón. El duque esperaba impaciente la llegada de los prusianos. Wellington dijo a Blücher, venid tan pronto como podáis, lucharemos hasta el final. Pero Blücher
estaba a muchos kilómetros del campo de batalla y Napoleón había enviado grandes refuerzos para interceptarle. No estaba muy claro si Blücher llegaría a tiempo o si llegaría. La noche antes de la batalla, los soldados de ambos bandos durmieron lo que pudieron bajo una intensa lluvia. A la mañana siguiente, domingo 18 de junio, estaban empapados, igual que el campo en el que tenían que luchar, lleno de charcos y barro. Cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, el duque y sus soldados se prepararon. Pero Waterloo seguía en silencio. Habían pasado casi 5 horas desde el amanecer y Napoleón aún no había dado la orden de atacar. Dijo que esperaba que el suelo se secara para maniobrar con el cañón. El suelo estaba tan mojado que no podía desplegar su artillería, pero este tipo de cosas nunca le habían detenido antes. Atacó cuando decidió atacar. Perdió la certeza de que seguía teniendo una estrella que le guiaba. Siento que la suerte me está abandonando, dijo Napoleón. Ya no tengo aquella sensación. Finalmente, a las 11:30, la artillería de Napoleón abrió fuego. Su plan de batalla era sencillo. Los hombres de Wellington ocuparon las granjas remotas de ambos flancos y la cumbre de un risco en el centro. Para romper esa barrera, Napoleón no ordenó complicadas maniobras. Lo dejaría todo en manos de un ataque frontal masivo. Pretendía que Wellington atacara primero, y cuanto antes mejor. Pensó que Wellington iría a por sus barcos y así él podría acabar con Blücher. Poco después del mediodía, Napoleón ordenó una salva de sus cañones más potentes. 74 armas lanzando bolas de cañón constantemente hacia la posición de Wellington. Pero este había ordenado a sus soldados esconderse detrás de la cima del risco en el que tenían su base, lejos del alcance de los cañones. El lema de Napoleón era: nunca ataques a un hombre en posición privilegiada. Pero aquí no tenía elección. Tenía que hacer huir a Wellington. Los soldados de Napoleón cargaron. Los ingleses contraatacaron confundiendo a los franceses. Los ingleses estaban bien dispuestos en el risco y a pesar de eso, Napoleón lanzó su ataque frontal. Quizá no se le pueda llamar suicidio, pero originó la pérdida de muchos soldados. Daba la impresión de que ordenaba cosas esperando un milagro. Estaba viviendo en un sueño. À ce moment-là, il vivait un rêve. Mientras su infantería se reagrupaba, Napoleón recibió peores noticias. La avanzadilla prusiana comenzaba a llegar al campo de batalla.